Muy buenos días, mis queridos hermanos de la primera iglesia bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en esta mañana en la escuela bíblica. Nuestra lección, continuamos en el libro del discípulo, en la unidad de salud integral. Estamos en la sexta unidad, resiliencia. Y la lección esta mañana la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y el tema es la persistencia. Así que vamos buscando entonces. Vamos buscando nuestras Biblias y vamos a buscar el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. El texto de oro lo encontramos en el verso 13, que dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El objetivo de esta lección es ilustrar la importancia de mantener actitudes positivas, humildes y receptivas a lo que Dios quiere seguir haciendo y transformando en nosotros. Es distinguir cómo la persistencia nos sirve como herramienta de ayuda para mantenernos enfocados en la meta y en el plan trazado por Dios que nos conduce a nuestro crecimiento integral. En esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo sabía bien claro cuál era la meta que Dios le tenía trazada, cuál era el plan de Dios. Y a diestra y siniestra, él fue venciendo todos los obstáculos. De hecho, esta epístola él la escribe desde la cárcel. Estaba preso en la cárcel en Roma. Y con todo eso, él nos escribe esta hermosa epístola. Así que en momentos de crisis podemos pensar que todo está perdido, que la vida no tiene sentido, que no hay salida para el problema. Podemos sentirnos derrumbados y desmotivados. Y hay personas que llegan a cuestionarse su propósito en la vida, cuelgan los guantes y dejan a un lado sus metas, sus proyectos de vida y sus intereses. En esta carta, Pablo saluda a los filipenses y les comunica cuál era su circunstancia y cómo, a pesar de los escollos en el camino, seguía encontrando razones para regocijarse en el Señor y mantenerse fieles. El testimonio del apóstol Pablo es un ejemplo de resiliencia y madurez cristiana. Su fe se fortaleció en su caminar, mientras las experiencias de vida lo moldeaban y lo hacían entender que el sacrificio de Cristo y su amor eran reales y tangibles en su vida. Pablo animó a los filipenses a mantenerse fieles y firmes. Vamos a analizar la escritura. Vayamos allá a Filipenses capítulo 3, versos 12 y 14. Estos versos dicen: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este texto,
Pablo nos habla varias cosas. Uno, que olvidar el pasado, olvidar esas vivencias negativas que nos sirven, que nos siguen obstaculizando el progresar. Así que hay que olvidar aquellas vivencias negativas. Todo eso tiene que quedar atrás. Pablo, en este caso, está olvidando cuando él era un fariseo perseguidor de los cristianos. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él seguía predicando el evangelio y tiene una meta que la vamos a ver en la lección. ¿Cuál es la meta del apóstol Pablo? Y es la meta que debe ser para cada uno de nosotros. Y es que Dios premia, que Dios es galardonador de aquellos que lo buscan, de aquellos que creen en Él, que creen en el sacrificio en Cristo Jesús, que Dios envió para salvarnos. Así que hay un premio, hay una meta que perseguir y al final, al llegar a la meta, después de esa carrera, hay un premio. Y ya vamos a ver cuál es el premio que Pablo está mencionando. La historia de Saulo de Tarso. Saulo es el nombre hebreo, Pablo es el nombre greco-romano. Se encuentra a partir del 7º capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasó a ser el líder de la persecución de la iglesia, a ser el líder de la misión cristiana a las comunidades no judías en la cuenca del mar Mediterráneo. Saulo había nacido en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, el país que nosotros conocemos hoy en día como Turquía. Es hijo de una familia judía. Se crió en la ciudad que albergaba la segunda biblioteca más grande del mundo. Estudió las sagradas escrituras hebreas y también la retórica griega. Se crió entre dos mundos, hablando dos idiomas, relacionándose con dos culturas, y temprano en su juventud Saulo se traslada a Jerusalén, donde estudia para ser rabino. Los rabinos se identificaban con la secta de los fariseos, un grupo nacionalista que estaba en contra de la ocupación extranjera y de la adopción de las costumbres greco-romanas. Los fariseos vivían de acuerdo con una disciplina muy estricta, observando tanto las leyes que encontraban en la Biblia hebrea como las enseñanzas de los rabinos. La primera vez que lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo está organizando el linchamiento, organizado el linchamiento de Esteban, y allí está Pablo. Y Esteban fue asesinado a pedrada. Hechos capítulo 7, verso 58 hasta el capítulo 8, verso del 1 al 3. Luego, Pablo es comisionado por el Sanedrín o concilio, y Saulo se dirigió a la ciudad de Damasco para apresar a los líderes cristianos que habían escapado de Jerusalén. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 9. Para su sorpresa, antes de entrar a la ciudad, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Hechos 9:3, quien le preguntó en tono de reclamo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Así fue como Saulo pasó a ser del líder de la represión contra el movimiento de Jesús, los llamados del camino. Pablo llegó a ser uno de sus máximos evangelistas. Como las personas bilingües tienen dos nombres, uno en cada idioma, Saulo hizo su misión bajo su nombre greco-romano, Pablo. En el tercer capítulo de esta carta que le escribió a la iglesia en Filipo,
el apóstol explica cuán difícil fue su proceso de transformación. Adoptar la nueva vida en Cristo y los valores del reino de Dios tuvo un costo muy alto. Así que Pablo renunció a todo, como estudiábamos en una lección anterior. La epístola fue escrita alrededor del año 60 al 61 después de Cristo y está escrita desde la prisión en Roma. Y esta es la denominada primera prisión. Así que cuando Pablo, usted lea Filipenses, piense que el autor está preso, está en una cárcel. ¿Cómo es posible que pida que haya gozo? La iglesia de Filipo fue la primera en establecerse en Europa. Hechos capítulo 16 en adelante nos habla de cómo se dio cómo se fundó esta iglesia. En el verso 6 dice que atravesando Frigia, Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y que entonces dejaron al lado a Misia y llegaron a Troas. Y una noche Pablo tuvo una visión. Esta es la famosa visión del varón macedonio. Estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 11 nos dice que nos embarcamos en Troas, fuimos directamente a Samotracia, al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. De allí era la misión que Pablo tuvo, de un varón que estaba en esa provincia romana de Macedonia, que es en el norte de Grecia. Y Macedonia ahí era una, Filipos es una colonia romana. Y estuvimos allí algunos días. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, así que aquí se bautizaba, la palabra que explicábamos los otros días, el bautizo, telas para que se tiñeran color púrpura. Así que Lidia es una comerciante de Tiatira que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo le decía. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y esta es esa narración en la cual Pablo reprende a este espíritu de adivinación. La muchacha queda liberada, pero Pablo y Silas son apresados porque le quitaron el negocio a sus amos y fueron enviados a prisión. Allí está en la cárcel en Filipos. Estas son ruinas de lo que fue la cárcel donde posiblemente el apóstol Pablo estuvo recluido. Y Hechos 16 nos dice que el carcelero de Filipo los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es la narrativa del terremoto, que se abrieron todas las puertas de esta cárcel. Y allí, así que Lidia tiene que ver con la formación de esta iglesia. Dijimos que en Antioquía, aquí en Antioquía de Siria, se le llamó los del camino a los cristianos. Pablo es oriundo de Tarso, de familia judía. El primer viaje misionero es a través de toda esta Asia aquí. Llegaron a Troas y de ahí pasaron a Filipo en Macedonia. Esta es Macedonia, toda la provincia de Macedonia. Esta es la de Acaya, donde Corintio es la capital. Así que aquí se fundó la primera iglesia
cristiana en Europa. Y es esta iglesia a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gócese en el Señor. Pablo está preso y habla de gozo. A mí no me molesta escribir las mismas cosas y para ustedes es mejor que yo las escriba una y otra vez. Como dice Nueva Traducción Viviente, nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Tengan cuidado de los perros y cuídense de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Habían unas personas predicando en esta iglesia que había que circuncidarse, que había que volver al fariseísmo. Y esto es lo que Pablo está atacando aquí, que la mutilación, como él le llama, del cuerpo, cortar el prepucio, no era necesario para la salvación en Cristo el Señor. Cuídense de esos mutiladores. Por eso que Pablo escribe una y otra vez. En Gálatas, Pablo le escribe a la iglesia en Galacia: ¿cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Así que eso de que había que circuncidarse, Pablo lo atacó y lo llevó hasta Jerusalén. En el verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu. En otras palabras, la circuncisión es en el Espíritu. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, sino en las cosas espirituales. Nueva Traducción Viviente traduce este texto de la siguiente forma: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aquí Pablo establece claramente que por más esfuerzos humanos que yo haga, en este caso era la circuncisión, pero él decía que esto nosotros adoramos en espíritu y en verdad. No hay que hacer nada en la carne para nosotros ganarnos la confianza, porque Cristo el Señor ya hizo todo por nosotros. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Aquí Pablo saca el pedigrí y saca toda la justificación que él tiene como maestro rabino. Él era un rabí, él era un doctor en la ley y encima doctor en la filosofía greco-romana. Así que si alguien sabía, era este hombre. Por eso él les dice, en la carne yo sí tengo de qué confiarme, pero si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, los fariseos, que eran los más rajatabla, los que más llevaban la ley al pie de la letra. Fui circuncidado cuando tenía 8 días, dice Nueva Traducción Viviente. Soy ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, verdadero hebreo, como no ha habido otro, miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que se avanza en la ley, irreprensible. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Así que si alguien se podía gloriar en la carne, era Pablo, pero no lo hace. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Antes creía que estas cosas eran valiosas, seguir la ley al pie de la letra y tantas ceremonias y tanta liturgia, pero ahora considero que no tienen ningún valor. ¿Por qué? Debido a lo que Cristo ha hecho. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo todo como basura para poder ganar a Cristo. En otras palabras, el apóstol entiende que nada, como dice traducción viviente aquí, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de poder ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por mi propia justicia, no por yo tener justicia propia, que viene por cumplir la ley, sino por tener la justicia que viene de Dios y que viene ¿de qué forma? Por medio de la fe en Cristo el Señor. Así que Pablo estaba claro que él tenía méritos en la ley, en la carne, pero que eso no era suficiente. Y todo eso él lo echó a un lado, que la justicia que es de Dios, solamente Dios es el que justifica al ser humano. Ninguno de nosotros nos podemos justificar por nosotros mismos. Nos justificamos porque confiamos en el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Que eso es lo que borra todo pecado. Y esa es la que entonces nos puede hacer justos delante de Dios. Verso 9 dice que al llegar a ser uno con Él, Él quería ser uno con Cristo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Nadie puede por propia justicia ser, por más que obedezcamos, algún momento vamos a caer. Por lo tanto, ninguno por medio de propia justicia puede llegar a ser justo delante de Dios. Solamente por la fe en Cristo. A fin, verso 10, de conocer a Cristo y el poder, el dunamis de su resurrección. Aquí entonces Pablo tiene una meta. Él quiere conocer a Cristo a profundidad y conocer ese poder que lo hizo y que resucitó el Señor y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Así que Pablo entiende que la meta es llegar a conocer, compenetrarse tanto con Cristo, que aún en la muerte, él tiene la esperanza que de alguna manera él va a resucitar de entre los muertos, así como Cristo resucitó. Dunamis es milagro, fuerza, poder, capacidad, potencia. Así que el fin de él, la meta era conocer a Cristo y conocer ese poder, ese milagro de su resurrección. Verso 10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Así que esa es la meta del apóstol Pablo, conocer a Cristo y el gran poder que lo resucitó. Por eso es que él está dispuesto a sufrir y participar de la muerte. Él está escribiendo desde una prisión en Roma.
desde el lecho allá encadenado, desde sus cadenas, pero él quiere experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos, que es la esperanza de nosotros los cristianos. Prosigo a la meta. Verso 12, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo el Señor. Cristo Jesús me alcanzó a mí primero. Cristo Jesús te alcanzó a ti primero. Pero entonces hay un propósito, tenemos que trazarnos metas, tenemos que seguir adelante, seguir a la soberana vocación, a ser perfectos, seguimos adelante para alcanzar, a ver si logramos alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó. Nueva Traducción Viviente dice, no quiero decir que ya lo haya logrado, a pesar de que él era el gran apóstol Pablo, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. El Señor nos llamó, no primeramente, Él nos llama, Él nos convoca. Así que está en nosotros seguirle. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice el verso 13. Una cosa sí hago, me olvido, y aquí es que viene esa palabra, me olvido de lo que queda atrás. No podemos seguir arrastrando nuestro pasado, nuestras vivencias negativas, y me extiendo hacia lo que está adelante. Así que el apóstol ya no se recuerda cuando él apedreaba a Esteban, cuando él estaba en el momento, cuando él perseguía a la iglesia como un líder fariseo, sino ya él echó de todo eso un olvido. Así que nosotros también, esa es la actitud, eche hacia un lado, hacia atrás, olvidando lo que quedó atrás. Nueva criatura somos en el Señor. Prosigo hacia adelante. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro en hacer esto, en olvidar el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, en los propósitos, en el propósito y en el proyecto de Dios para mi vida. Allí es que yo tengo que enfocarme. Esas son mis metas. Olvidando lo que queda atrás y extendiendo lo que está delante. Para enfrentar las situaciones del día a día, es importante dejar atrás aquello que en el pasado nos hizo daño. Hay memorias del ayer que pueden provocar culpas y nos llevan a estancarnos. También hay memorias positivas que nos pueden detener en el presente porque erróneamente podemos pensar que no tenemos razón para superarnos ni seguir adelante. Por eso él dice que él no ha alcanzado, ciertamente me concentro porque yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que sigo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que hay una meta y esa meta conlleva un premio. Nueva Traducción dice, avanzo hasta llegar al final de esta carrera. Cada uno de nosotros está en una carrera. La vida es una carrera y hay una meta y es para recibir un premio. Es un premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay un premio. Por eso esa es la esperanza del cristiano, que al final de nuestros días, en el ocaso, hay un premio celestial. Y en ese premio es lo que se basa, lo que nos decía ahorita el apóstol, de que a través del dunamis, de ese poder, de esa energía que resucitó a Cristo el Señor, nosotros también seamos resucitados. Sed imitadores de mí, dice el verso 17. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije, aún os digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántos enemigos de la cruz de Cristo nosotros conocemos hoy en día? Que muchos púlpitos, que muchos templos que son enemigos de la cruz de Cristo. Se predica todo menos el evangelio. El fin de ellos será la perdición, dice el apóstol. Su Dios es el vientre, su gloria, aquello que debiera avergonzarlo. Solo piensan en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía, la palabra politeuma, está en los cielos. Tú y yo somos ciudadanos de los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Tú y yo no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Y esa es la esperanza, ese es el premio. La meta era llegar a conocer a Cristo y llegar y participar de su muerte y participar de su resurrección, porque Cristo nos transformará este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte, como le llama Pablo, en un cuerpo de vida, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, semejante al suyo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y termina el apóstol. Ya la semana que viene continuaremos en Filipenses. Termina en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y piensen, este hombre mandando a regocijarnos y él está en unas cadenas, en una cárcel profunda ya en Roma. Este pasaje bíblico nos enseña que es importante trazarnos metas en la vida. Pablo tenía una meta clara. Necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos nuestra mirada, conocer en quién hemos creído y en quién camina con nosotros. Si hemos creído en el Señor Jesucristo y si Él camina con nosotros, si el Paracletos, el Espíritu Santo, está con nosotros. Dios quiere que soñemos y nos tracemos metas que nos acerquen a Él y fomenten nuestro crecimiento integral. Trazar metas nos sirve como herramienta de ayuda para superar las crisis. En las situaciones difíciles nos asaltan pensamientos de minusvalía, de frustración, de angustia, cuando las cosas salen mal. Pero saber que tenemos metas por alcanzar nos ayuda a enfocarnos, a reenfocarnos, a resetearnos, a sentirnos útiles y a afirmar que nuestra vida sí tiene valor y sí tiene propósito. Tener proyectos nos hace recordar que nuestra vida no ha terminado, que las promesas maravillosas de Dios para nosotros y nosotras siguen vigentes y se renuevan cada mañana. Saber que Dios nos abraza y nos sostiene en medio de las crisis, eso nos hace resilientes. Dios nos abraza, Dios nos sostiene en medio de esas crisis. Y la fuerza no proviene de nosotros, sino que reconocemos que Dios nos alienta, Dios nos fortalece, que camina con nosotros y nos dirige hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Dios victorioso, te damos gracias porque tienes propósitos de amor para nosotros y nosotras. Queremos verte en medio de nuestras crisis. Ayúdanos a trazar metas que nos acerquen a ti y nos moldeen a tu imagen. Anhelamos mantener nuestra mirada puesta en ti, seguir tu dirección. Sé nuestro socorro cuando nos caemos y danos la fuerza para levantarnos y continuar el camino
con persistencia, que seamos persistentes, Señor, y perseverantes. Todo lo pedimos con acción de gracia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. La lección el domingo que viene, recuerden que vamos a comenzar en nuestra iglesia nuevamente presencial, aunque se transmitiría en Facebook. Así que gratitud y paz es el título para la semana que viene y es en Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 9. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, te habló el hermano Joaquín Lavoy. Nos consigue el correo electrónico de nuestra iglesia y el Facebook o YouTube, Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios le bendiga.